Esto es Una cuestión de reputación, un podcast de Corporate Excellence. Episodios especiales por el 10º aniversario de nuestro informe estrella, Approaching the Future, tendencias en reputación y gestión de intangibles. Bienvenidos a este nuevo episodio de Una cuestión de reputación, en el que entrevistamos al panel de expertos y expertas de Approaching the Future 2025, el informe de tendencias en reputación y gestión de intangibles que impulsamos desde Corporate Excellence Center for Reputation Leadership. En esta serie de entrevistas analizamos las claves que están marcando el presente y el futuro de las organizaciones. Hoy en concreto nos acompaña Lucía Carballeda, Co-General Manager y responsable de reputación en Edelman España. Bienvenida, Lucía. Gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos y estar hoy con nosotros y poder debatir sobre el concepto de confianza, el estado de la confianza actual hacia las organizaciones y cómo la gestión de la reputación puede ayudar en el nuevo rol al que están llamadas las organizaciones. Un placer estar con vosotros siempre. Bueno, pues empezamos la conversación. Perfecto. El Edelman Trust Barometer, este estudio, que cumple 25 años y con el que lleváis tanto tiempo trabajando para conocer cómo evoluciona la confianza hacia las instituciones, identifica este año que estamos inmersos en una crisis de confianza, pero también que ha crecido de forma significativa el dolor social o el resentimiento hacia las organizaciones en general, hacia las instituciones. A la luz de estos datos, ¿qué factores consideras que están generando este malestar o este resentimiento? Sí, yo creo que este año el Trust Barometer lo que viene es un poco a poner en datos lo que yo creo que un poco sentimos, ¿no? En general. Este concepto que hemos hablado tú y yo ya, ¿no? De cómo traducimos grievance, que viene a ser un poco el descontento, pero por momentos también es este concepto del agravio, de la desigualdad, de la injusticia, ¿no? Lo que hay detrás es esta idea de que para que me vaya a mí bien te tiene que ir a ti mal, ¿no? En la idea del suma cero, ¿no? De cómo realmente vemos que el sistema beneficia a unos frente a otros. Entonces, hay varios temas detrás varios factores detrás del grievance, pero también algunos han ido cocinando a fuego lento a lo largo de estos años, ¿no? La dispersión de la autoridad, la brecha de la confianza entre las clases sociales, la desinformación, la polarización, ¿no? Y al final, ahora mismo, esta idea del pesimismo económico hacia futuro y también el contexto, ¿no? Cómo las nuevas tecnologías y, por ejemplo, la IA también genera esta idea de me quedo atrás, ¿no? Me quedo atrás y, por lo tanto, aumenta la brecha de la desigualdad, ¿no? Venimos hablando muchos años de esta idea de la desigualdad, del optimismo económico y vemos cómo este año todo ello mezclado con la polarización, pues da un paso más, ¿no? En esta idea del descontento y la falta de confianza en las instituciones y también en el gobierno. Es cierto que estamos en este contexto, complejo de crisis de confianza y con este dolor social, ¿no? Como bien explicabas. Pero también observamos ciertas oportunidades, ¿no? Sobre todo en el caso de las empresas que siguen siendo la institución que mayor confianza generan por encima de los gobiernos, los medios de comunicación y las ONG. ¿A qué crees que se debe esta confianza sostenida en el tiempo del sector empresarial? Desde la pandemia las empresas aparecieron, ¿no? Ascendieron como la institución en la que más se confía, tanto por su componente ética como por su componente competencial, ¿no? Esto lleva siendo así ya unos cuantos años. ¿Por qué? Bien, porque al final las empresas son las del pragmatismo, ¿no? Las de resolver el problema inminente, ¿no? El problema que cada uno tiene, y se les sigue presuponiendo ese rol de actuar. Pero sí que es verdad que este año los datos del Trust hay que interpretarlos muy bien dentro del contexto, ¿no? Y el contexto para las empresas es más exigente que el año pasado. Creo que va a ser un contexto mucho más retador, porque hay un descontento, un desencanto, ¿no? De la población. Y vamos a ver, y hemos visto ya en el Trust, cómo hay tendencias que siempre han sido ascendentes, como la confianza en lo local, en mi CEO, en mi empleador, que por primera vez a nivel global descienden. Entonces creo que va a ser un contexto más retador para las empresas, y también vemos un activismo mucho más hostil contra las compañías también, y creo que de esto hablaremos hoy. Entonces las empresas van a tener que dar un paso adelante en la generación de respuestas. Tienen la licencia para actuar, tienen la licencia para accionar soluciones, pero no pueden liderar solas. No podemos seguir con una conversación de que las empresas tienen que liderar el cambio, tienen que aliarse con el resto de instituciones, si no siempre va a haber una descompensación en la balanza y eso no va a ser bueno para superar esta idea del descontento.
Es interesante porque hace un par de años hicimos también un estudio, era Foco España, cogimos muchísimos datos de evolución y expectativas hacia las compañías de todas nuestras organizaciones y para intentar entender el contexto con sociólogos, económicos, hicimos unas conclusiones que nos llevaron un poco al rol y la contribución de las empresas, donde ya veíamos un poco esta polarización que amplificaba un poco el contexto, la desinformación, pero también este dolor social, ¿no? Y cómo los ciudadanos, de alguna manera, y como bien se identifica en el Trust, pues ven que las organizaciones tienen recursos, o sea, la competencia, la capacidad competitiva para hacer cosas y tener soluciones, tienen cada vez, le otorgan mayor integridad o a su propósito, pero es cierto es que el qué está muy bien, pero nos lo jugamos en el cómo, ¿no? En cómo damos esas respuestas de alguna manera a esas expectativas. Y quería consultarte, ¿no? Y desde tu expertise y viendo todos los datos en su conjunto, ¿qué tipo de liderazgos y acciones están demandando los grupos de interés hacia esas empresas, hacia nuestras empresas, para que realmente puedan construir y mantener esa confianza? ¿Cuáles son esas expectativas? Sí, creo que hay, en el Trust también hay muchos datos de este año de qué es lo que tienen que hacer las empresas, ¿no? Porque al final a las empresas se les presupone esa labor de solucionar. Hay temas claros, ¿no? Las empresas tienen un rol fundamental, que es el de la generación de empleos, el de generación de empleos de calidad, con salarios de calidad, y hay un tema muy importante para las empresas y el liderazgo de las empresas, que es el temor que vuelve a crecer este año en cuanto a la automatización y a quedarse atrás, este tema de la formación, cómo las empresas son capaces de dar esta formación y de hacer que la gente esté realmente preparada para el cambio, es un rol fundamental de la empresa y esto tiene que seguir siendo el foco principal. Hay otros como el cambio climático, la desinformación. Las empresas están comunicando de manera directa con las audiencias y tienen que tener un rol responsable en la comunicación que ellos hacen, pero yo sobre todo diría que la contribución de las empresas tiene que estar basada en la consistencia. Creo que ya no va a haber en un futuro y cada vez más un terreno donde las empresas pueden hablar de lo que quieran, tienen que hablar de lo que les corresponde. Todo lo demás es washing, greenwashing, pinkwashing, como le quieras llamar. Entonces, consistencia en lo que se está haciendo y transparencia, porque el escrutinio es infinito, ¿no? Es cada vez mayor. Y bueno, pienso que por ahí pueden ir algunas de las soluciones y de los liderazgos, ¿no? De las compañías. Es muy interesante, ¿no? Cómo alinear lo que decimos con lo que hacemos, o sea, mucha consistencia para realmente ser coherentes, ¿no? Y generar esa autenticidad, ¿no? Que necesitamos para generar confianza. Lo mencionabas al inicio, como por primera vez a nivel global los empleados, o sea, la confianza que tenemos los empleados hacia nuestras organizaciones, de alguna manera decae levemente o se para, ¿no? Una tendencia que habíamos visto año a año al alza, ¿no? La construcción de confianza, o sea, la generación de confianza del empleador o de la marca hacia sus empleados, pues siempre había sido una relación positiva y en alza, ¿no? ¿Qué crees que ha pasado este año como para que esa relación de repente pues se pare o incluso decaiga, ¿no? A esos puntos leves a nivel global? ¿Cómo pueden las empresas realmente seguir trabajando e involucrar a sus empleados para reforzar la confianza, teniendo en cuenta que al final los empleados son los principales embajadores de una organización, constructores de reputación, embajadores de marca y agentes de confianza, ¿no? Sí, aquí hay un tema que yo creo que también es uno de los datos que nos ha llamado mucho la atención y que refuerza esta idea del descontento, ¿no? Lo que era una tendencia global, porque no es algo que haya pasado en España, se ha pasado en todos los países, de todos los años aumenta la confianza en el empleador, por primera vez disminuye en todos los países. En España disminuye 6 puntos, que bueno, son 6 puntos. Sigue habiendo un nivel de confianza alto, son 67 puntos de confianza, lo cual se confía, ¿no? Pero cae. Y lo que cae es esa confianza en lo local, en lo cercano, ¿no? Y creo que es difícil decir el por qué, creo que es una tendencia que hay que estudiar, si el año que viene sigue decayendo o no, pero creo que tiene mucho que ver con la competencia. Así como este año las empresas crecen en ética, decrecen en competencia, ¿no? Entonces creo que sería interesante analizar si consideramos que los problemas que yo tengo como empleado o como ciudadano, las empresas están siendo capaces de resolverlo realmente o si los están resolviendo, la narrativa que predomina es que no se resuelven, ¿no?
los salarios, las condiciones laborales, etcétera. Entonces, ahí habría que analizar eso y sí que se pide que las empresas favorezcan un entorno de trabajo más dialogante, ¿no? Menos en el que no haya discriminación, en el que se puedan compartir todas las posturas, que es un nuevo rol que pueden tener las empresas internamente, ¿no? Favorecer el diálogo de las personas que son distintas o que tienen visiones distintas dentro de la organización. Has comentado de alguna manera, ¿no?, cómo las expectativas hacia las empresas están en su rol como ser tractor económico, ¿no? Y toda la parte del entorno laboral, asegurar los puestos de trabajo, acompañar, asegurar el reskilling, un poco esa mirada de ser tractor económico en generación de empleo. También un poco esa idea de coliderazgo, ¿no? De coliderar el movimiento de la sostenibilidad, de liderazgo inclusivo de alguna manera y de forma equilibrada, ¿no?, con otros actores que también son determinantes pues, para avanzar, ¿no? La colaboración también ha estado este año en el leitmotiv de Davos, ¿no? Esa idea de interconexión, ¿no? Y otro de los temas claves sería la inteligencia artificial o la transformación digital, ¿no?, que estamos asumiendo todos. Y en concreto este año el Edelman Trust Barometer señala que la inteligencia artificial pues está generando en los ciudadanos a nivel global, pues una mezcla de fascinación y de temor, ¿no? ¿Cómo está afectando la implementación de la inteligencia artificial a la percepción de las empresas por parte de los grupos de interés? Me gustaría centrarlo un momento en la cuestión de la confianza sobre la inteligencia artificial. El año pasado en el Trust de Innovación veíamos que justo la inteligencia artificial estaba en esa encrucijada, ¿no?, entre confianza y no confianza, y que era muy importante trabajar en la confianza en la gestión. ¿Quién está detrás? ¿Cuál es la regulación? Que ha habido avances también este año, ¿no? ¿Cuál es la regulación? ¿Quién está detrás? Que la ciencia se haga cargo de la inteligencia artificial, la parte ética y demás, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte, este año en el Trust lo que vemos es que analizamos la confianza en la inteligencia artificial dividiéndola en personas que tienen un alto nivel de descontento o un bajo nivel de descontento. Obviamente, a mayor nivel de descontento, mayor desconfianza en la inteligencia artificial. ¿Por qué? Por lo que hablábamos antes, ¿no? Esto es una brecha. Si yo no conozco la inteligencia artificial, hay una nueva brecha en los que unos van a saber más, por lo tanto, a mí me irá peor, ¿no? Esta idea. Por lo tanto, es muy importante que las empresas hagan esa labor de capacitación y que se contribuya mucho más a la comunicación de qué hay detrás de la inteligencia artificial, quién la está desarrollando, cómo se está legislando, ¿no? Hay que hacer mucho más trabajo ahí porque hay una oportunidad. Y en ese sentido, ¿cuál sería tu recomendación en torno a la integración y al uso ético de la inteligencia artificial? ¿Cómo deberían de avanzar las compañías en la implementación de modelos de gobernanza, pero también en la puesta en valor y en la comunicación de una manera transparente, auténtica y que realmente genere confianza? Yo creo que aquí una de las claves, aunque me repita, es formación, transparencia con los empleados, que no parezca que hay que estamos escondiendo algo, para qué estamos utilizando la inteligencia artificial, tener muy claro para qué se va a utilizar y acompañar a todos los empleados en el camino, ¿no?, de ese conocimiento. Yo personalmente creo que estamos ahora en un momento en el que va a haber mucha más comunicación sobre para qué las empresas están utilizando la inteligencia artificial. Si me permites mi opinión, yo como ciudadana, como audiencia, no estoy recibiendo muchos mensajes de cómo las empresas están utilizando la inteligencia artificial. No me preocupa, pero evidentemente creo que es algo en lo que se va a poner mucho más foco. Así como se ha puesto mucho foco históricamente en la rendición de cuentas de criterios, por ejemplo, ESG, ¿no?, que está mucho más avanzado. Entiendo que en la parte de inteligencia artificial va a haber mucho más escrutinio y las empresas van a tener que poner ahí una mirada bastante importante. Yo creo que serían esos dos, ¿no? Primero a nivel interno y luego a nivel externo yo presupongo mucha más información sobre este asunto. Eres experta en confianza y te quería hacer esta consulta, ¿no? Porque con la transformación digital y la inteligencia artificial, la clave en el futuro para competir va a estar en los datos, ¿no? Y tendremos datos como organizaciones en la medida en que generemos confianza.
Así que la confianza y la reputación pues serán determinantes desde el punto de vista de creación de valor, porque sin datos será difícil un poco avanzar, pero también de la protección del valor, ¿no? De esos riesgos reputacionales que un mal uso de esos datos por las malas praxis o el uso de la gobernanza, la ética, desde un punto de vista más negativo, pues nos puede perjudicar, ¿no? ¿Cómo ves un poco, no? Pareciese que en un momento en el que crecemos mucho en inteligencia artificial y tecnología, pues la confianza pareciese más importante que nunca, ¿no? Sí, esto lo hemos medido, ¿no? Al final, cuando tú confías más en una empresa, eres más propenso a muchas cosas, ¿no? A perdonar fallos, a recomendar el producto y también a dar tus datos a la compañía. Pero para eso tienes que saber para qué se van a utilizar y luego otro aspecto que no hemos comentado es toda la parte ética, ¿no? Toda la parte ética que las empresas tienen que incorporar en su comunicación en torno a la inteligencia artificial y a su uso, pero al final es como no se sabe qué va antes, ¿no? Si el huevo o la gallina, ¿no? Para dar datos tengo que confiar, pero si te pido muchos datos a lo mejor desconfías, ¿no? En general creo que lo importante es trabajar en que haya una base más sólida de confianza hacia las empresas. Lo has mencionado también cómo la regulación de alguna manera ayuda a sentar unas prácticas comunes, ¿no? A todas las organizaciones y está avanzando, ¿no? Pero hay distintas velocidades. Y aquí quería consultarte qué impacto está teniendo de alguna manera la regulación de la inteligencia artificial en la generación de confianza hacia las organizaciones o cuál sería un poco vuestra visión o mirada. El año pasado lo preguntábamos, es un aspecto fundamental que esté regulada, o sea, que se sepa que está regulada. Es verdad que la Unión Europea ha avanzado, ¿no? En una regulación y que España está avanzando en una regulación también muy enfocada, hasta donde yo sé, en todo el concepto de la generación de contenido, ¿no? Y la desinformación vinculada a la inteligencia artificial. Son pasos importantes que haya una regulación, pero es muy importante no solo que haya una regulación, sino que se hable de esa regulación, ¿no? Y que la ciudadanía entienda que está regulado, porque esto, cuando las cosas están reguladas, es la clave fundamental, ¿no? Para confiar en esa tecnología. Bueno, Lucía, hemos visto un poco el impacto que está teniendo la inteligencia artificial en la generación de confianza o en la falta de confianza, ¿no? Cuando genera ese temor, ¿no? Hemos hablado también de las implicaciones desde el punto de vista del uso ético y gobernanza de los datos y el impacto que puede tener en la reputación y también un poco de los avances que está haciendo la regulación que de alguna manera pues está ayudando un poco a marcar las bases, ¿no? de cómo avanzar en esta línea. Pero quería también preguntarte, ¿no? La inteligencia artificial generativa de alguna manera ha llegado a nuestro día a día, ¿no? A todas las organizaciones, está transformando a las organizaciones y a sus modelos de negocio y también afectando mucho al área de comunicación, ¿no? Y quería consultarte cómo ves tú que está impactando en las tareas, en las funciones de los departamentos de comunicación desde el punto de vista de la generación de contenidos, la segmentación de audiencias, las automatizaciones. ¿Cómo ves un poco el impacto y cómo estamos avanzando? ¿Qué estado de madurez verías en estos momentos? Yo sobre todo puedo hablar desde la visión de Edelman, ¿no? De lo que estamos haciendo y obviamente trabajamos con muchas empresas y el estado de madurez lo veo muy diferente según la empresa, ¿eh? No diría hay un estado de madurez de X puntos o medio, lo veo como muy, muy dispar, ¿no? Entre empresas. ¿Nosotros qué estamos haciendo? Bueno, hay un componente obviamente ético de conocimiento y de compliance fundamental antes de ponerte a trabajar con la parte de inteligencia artificial. Hay un componente de todas las herramientas que tenemos que tener, porque no solo hay una, sino que hay muchas que son útiles para la profesión, probarlas y una cultura de compartir el conocimiento, ¿no? De cuáles son las que mejor funcionan, las que no funcionan, para entender cómo incorporarlas, ¿no? Eso en cuanto a la parte de hacer más fácil el día a día de nuestro trabajo. Ahora bien, hay una parte de desarrollo importante de cómo mejorar y ofrecer nuevos servicios a través de la inteligencia artificial. Hay mucho desarrollo ahí, ¿no? Desde la medición, la predicción, o sea, realmente sí se está avanzando bastante ahí. Y yo sí que diría que a raíz, ¿no? de estos meses o este último año, ¿no? Trabajando mucho más con herramientas de inteligencia artificial, hay algo que a mí ya me empieza a quedar bastante claro, ¿no? Que es la importancia del criterio y la importancia del profesional y del ser humano que trabaja
con la máquina, ¿no? Por así decirlo, porque creo que la capacidad de asesorar, la capacidad de tener criterio, la capacidad estratégica va a ser mucho más importante ahora y en el futuro, incluso de lo que lo era hasta la fecha, ¿no? Va a ser un valor muy diferencial, ¿no? De cómo vamos a trabajar y cómo nos va a permitir trabajar con mucha más visión y poniendo foco en temas muchísimo más importantes. Es interesante, ¿no? Ver un poco la combinación, ¿no? entre el ser humano, la capacidad humana analítica y de criterio, de visión estratégica, junto a la inteligencia artificial, pues para automatizar procesos, ¿no? Y también lo que vemos un poco de alguna manera es que podemos hacer más cosas, pero es cierto que la humanización en la relación, en el trato al cliente, y para poder suplir esas expectativas, ¿no? Y responder a esas expectativas de nuestros grupos de interés es algo determinante, ¿no? Entonces la inteligencia artificial nos trae como muchísimos temas y aspectos muy positivos, pero al mismo tiempo pues el riesgo, ¿no? De perder un poco la profundidad de los mensajes, la humanización, ¿no? Que de alguna manera se espera de nosotros, ¿no? De las marcas. Y hay temas que siempre han sido importantes, pero que ahora van a ser mucho más importantes, ¿no? Muchos temas que trabaja la comunicación, las relaciones institucionales, las relaciones con los stakeholders, con los públicos de interés. O sea, ahí vamos a poder poner mucho más foco porque realmente vamos a tener mucho más tiempo para verdaderamente tener conversaciones de tú a tú, ¿no? Que yo creo que eso también va a ser muy, muy interesante. Sí, es cierto que ahora estamos en un momento de innovación en formatos, canales, ese diálogo, ¿no? Que comentabas que sería como un eje principal, ¿no? Para fortalecer la confianza hay que dialogar, ¿no? Escuchar y realmente establecer estos puentes de conexión, ¿no? Y si seguimos avanzando, ¿no? Y lo comentabas al inicio, este año el Trustbarometer revela este dolor social, este resentimiento, ¿no? Y cómo aumenta de alguna manera esta sensación, este sentimiento hacia las organizaciones y es aún más en algunos colectivos, ¿no? Entre los jóvenes y hay algunas personas, ¿no? Si segmentamos a la población que realmente pues están más resentidas y cuando eso ocurre pues decae la confianza, ¿no? Y además son personas más abiertas a comportamientos hostiles, si se puede decir así, ¿no? ¿Qué está pasando o qué podrías decirnos aquí y qué rol podría tener las compañías para intentar asegurar un entorno pues más estable, más positivo y quizás más equilibrado, ¿no? Sí, es un dato que es poco preocupante o alarmante, ¿no? Este activismo hostil por parte de la generación más joven, ¿no? Yo creo que es un dato de 8 de cada 10, ¿no? Contempla un activismo hostil para generar un cambio, ¿no? Y esto es una señal clara de ese hartazgo, ¿no? De ese, oye, hay que hacer algo para que las cosas cambien. Estamos un poco hartos de pedir que cambien sin ver cambios reales, ¿no? Cada institución tiene su rol y no todo es responsabilidad de las empresas, pero sí que las empresas también, aparte de trabajar en lo que les es natural, en la generación de empleos, generación de salarios, tienen que enfocarse también en un rol que les pertenece, que es disminuir también las desigualdades, ¿no? Y las empresas que contribuyen socialmente o que realmente toman parte en aspectos sociales que hay que mejorar, aumentan su nivel de confianza. Y yo creo que por ahí uno de los temas importantes y conclusiones importantes para nosotros del Trust es este concepto de leer lo que pasa, ¿no? Entender lo que pasa. Y creo que hay muchas más cosas que entender de lo que está pasando en la sociedad y lo que está demandando la sociedad de las que entendíamos hasta la fecha. En este contexto, ¿no? Y de que comentabas, ¿no? De leer el contexto social, la polarización política y también ideológica, social, está afectando mucho a esa percepción, ¿no? Hacia las organizaciones. ¿Cómo podrían las empresas construir un mensaje inclusivo que conecte con todas sus audiencias diversas y en muchos casos pues polarizadas, ¿no? Sí, la polarización realmente se atribuye más a dos instituciones muy concretas, que son el gobierno y los medios, ¿no? Que son un poco los que se ven como que alimentan esa idea de polarización, ¿no? Las empresas, en la medida de lo posible, tienen que huir de un debate, una narrativa polarizada. Y tienen que centrarse en valores más universales, estamos insistiendo, la equidad, la diversidad, ¿no? Valores mucho más universales y de contribución en positivo. Para mí esto sería una de las claves porque las empresas no deben formar parte de un discurso polarizado, aunque a veces sus propios temas de conversación generan
polarización en sí, ¿no? Pero creo que tienen que saber encontrar esos puntos de encuentro y esas zonas más universales en las que poder hablar. Lo estabas comentando, Lucía, cómo aquellas empresas o organizaciones que adoptan una postura clara y coherente en temas sociales y medioambientales, pues son percibidas como más confiables. Aquellas que tejen su estrategia narrativa corporativa en torno a valores universales o temas que de alguna manera nos impactan a todos. Pero ¿qué tener en cuenta para posicionarse correctamente en este contexto? Creo que son temas que hemos hablado mucho con vosotros, ¿no? Históricamente, coherencia y consistencia, ¿no? Pienso que es importante situarse en esos valores universales, pero en los que son propios de la compañía, ¿no? Y al final, cuando uno como ciudadano ve en lo que está contribuyendo una compañía, ¿no? Quieres que contribuyan a aquello que sabes que puede generar un cambio, que puede generar un impacto. No se trata de coger un valor universal y hacer X cosa, ¿no? Se trata de realmente que la ciudadanía vea que hay un impacto real, ¿no? Y eso tiene que ver con lo que haces y luego tiene que ver mucho con la rendición de cuentas, ¿no? Y aquí todos sabemos, ¿no?, que viene también una legislación muy concreta que va a favorecer precisamente que esa sociedad civil se empodere y que demande a las empresas impacto real y que lo que se diga es lo que se hace, ¿no? Y creo que ahí va a haber un cambio muy importante en cómo se comunican estos temas en las compañías, pero al final es ser consistente a lo largo del tiempo y ser muy coherente para que tu audiencia diga, es verdad, esta empresa está haciendo algo que a mí me está generando un impacto real. Es interesante porque también vemos, ¿no?, en Approaching the Future, en estos 10 años, ¿no?, de análisis de tendencias y de evolución, cómo el liderazgo responsable y transformador es algo que cada vez pues, está más en la mesa, ¿no?, de toma de decisiones y en las organizaciones, entendiéndolo como un liderazgo conectado con el propósito corporativo, una cultura fuerte en principios y valores que mira un poco al largo plazo, sabe convivir el corto con el largo y que de alguna manera dialoga, ¿no?, y establece esa conexión o esa escucha permanente a los grupos de interés, ¿no?, para que finalmente pues haya consistencia, coherencia entre lo que decimos y esa rendición de cuentas, lo que realmente hacemos, ¿no? Y ahora, para terminar y mirando al futuro, ¿dónde crees que deberían de poner foco las empresas para seguir siendo competitivas, fortalecer esa reputación, ese reconocimiento en un entorno marcado por la desconfianza o esta crisis de confianza en la que estamos inmersos y avanzar, ¿no? Avanzar hacia conectar mejor con sus grupos de interés? Algunas cosas las hemos ido hablando, ¿no? El rol que tienen que tener las empresas, el empleo, la desigualdad, contribuir de una manera poniendo su granito de arena en el problema más latente, ¿no?, que genera más desconfianza y más esta sensación de agravio o de desigualdad, escuchar a todos, no solo a una parte, ¿no?, salir como de las propias burbujas de las empresas para tener una mirada y una escucha más amplia. Pero bueno, yo, si me permites, como siempre, me lo llevo también al terreno de la comunicación. Y hay dos temas que creo que impactan mucho en este momento de polarización y de descontento, ¿no? La comunicación es una herramienta poderosísima. Estamos en un mundo en el que hay una gran cantidad de información, lo que hace que a veces sea difícil distinguir o entender en qué hay que poner el foco. Y luego estamos en un mundo de mucha desinformación y mucha polarización. Si yo pienso en compañías de cualquier sector, energético, tecnológico, farmacéutico, industrial, la automoción, todas están en un momento en el que sus posturas, sus productos, sus servicios viven casi una polarización, o sus fármacos, una polarización como de lo cotidiano, los que están en contra los que están a favor, ¿no? Te puedo poner 1000 ejemplos, ¿no? Y cómo las empresas van a afrontar esto, ¿no? Con esta idea del prevenir mejor que curar, el pre-banking en vez del debunking, ¿no? Y ahí las empresas tienen que trabajar en una educación informativa importantísima. Las empresas están comunicando directamente con la ciudadanía. Antes de que vean llegar el tren, tienen que ya educar a la audiencia. Y las empresas también tienen que tener una responsabilidad muy importante en las plataformas en las que están, los medios con los que colaboran o no colaboran, y una responsabilidad en crear a un público y una audiencia informada y con criterio, porque si no ponemos ahí también nuestro granito de arena, esta idea de la polarización y la desinformación irá aumentando.
Creo que hay instituciones, el gobierno también está trabajando en ello. Hay iniciativas empresariales en España muy interesantes en esta responsabilidad. Y en lo que compete a la información, todos debemos poner un granito de arena para generar un panorama de mayor confianza, ¿no? O sea, sería un poco la visión. Es interesante, ¿no? Porque cómo hacerlo por responsabilidad, por convicción también, pero también por el rol que tenemos como organizaciones de crear un entorno de veracidad, de información confiable y fiable que nos permita pues establecer mejores relaciones y de largo plazo, ¿no? Y la verdad es que esta conversación, Lucía, ha sido muy, muy relevante e interesante porque nos permite, ¿no? Nos permite entender el contexto en el que estamos, ver dónde están los ejes de contribución o los espacios de mejora y dónde tendríamos que poner la atención, ¿no? Para seguir avanzando y ser fieles a quienes somos, ¿no? Como organizaciones y responder mejor, ¿no? A las expectativas que hay hacia nosotros. Así que desde aquí, muchísimas gracias por compartir tus reflexiones, por traernos un poco el estudio de confianza de una manera más cercana, que nos permite un poco leer el trust desde otro punto de vista y por ayudarnos, ¿no? A entender mejor cómo las empresas pueden liderar este cambio y consolidar la confianza en un mundo pues complejo, de cambio permanente y de incertidumbre, ¿no? Así que, bueno, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y vosotros sois fan del Trust Barometer y nosotros fans totales del Approaching the Future, así que encantadísimos de colaborar con nuestra contribución en el estudio, que esperamos con muchísimas ganas. Sí, y al final entre todos, ¿no? Intentar ayudar a las organizaciones a ser un poquito mejor que ayer, avanzar y a entender, ¿no? Que hay que hacerlo muy bien, pero también contarlo, comunicarlo, ¿no? Y realmente conectar. Así que bueno, somos aliados en este viaje. Siempre. Y a todos los que nos escucháis, muchísimas gracias por seguirnos, por escucharnos. Y animaros a consultar esta entrevista y todos los datos que estamos generando y descubriendo gracias al informe de Approaching the Future, Tendencias en Reputación y Gestión de Intangibles. Está todo disponible en el site, en la web corporativa de Corporate Excellence. Así que desde aquí, animaros a consultarlos y a utilizarlos para que realmente os ayude a entender muy bien el contexto en el que estamos y a tomar mejores decisiones. Muchísimas gracias.